Bienvenidos amigos a un video más de Hablemos del Sermón. Recuerden que estamos en otra serie, una serie nueva de Lamentaciones, el libro de Lamentaciones, y acá me acompaña Luis Mario nuevamente, amigo. ¿Cómo Hola amigo, estás? ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Bueno, Todo feliz bien. de volver a grabar otra vez contigo y vamos a comentar el día de hoy Lamentaciones, capítulo 1, a partir del verso 12 hasta el 22. Y vamos a estar profundizando un poquito más, estudiando mucho lo que es de manera aplicativa lo que exponías en el sermón. Y para empezar y que nos des introducción al tema, amigo, Mm. ah, podríamos decir que alguien que persiste en su pecado va a sufrir consecuencias de parte de Dios. La respuesta rápida es sí. Ujú, Am, una persona que persiste en su pecado sin arrepentimiento, que abusa de la gracia, es lo mismo a decir que está despreciando a Cristo, está despreciando a Dios y su evangelio, y que está amando el pecado sobre encima de Dios. sí. Entonces va a sufrir las consecuencias. Es sí, va a sufrir las consecuencias de parte de Dios. Y mira, si para que lo podamos entender de forma más gráfica, en algún momento tu mamá te disciplinó. Claro, varias veces. Por ejemplo, yo en muchas veces, por portarme mal, pues mi madre me disciplinó y recuerdo una de ellas, que es lo que contaba yo en el sermón, que que a partir de eso, en algún momento mi madre me disciplinó por desobedecerle. Y yo decía que si sufrimos las consecuencias de la desobediencia de nuestros padres, ¿qué nos hace pensar que no vamos a sufrir las consecuencias de la Mm, desobediencia a Dios? mm, Si Dios es completamente justo y es un Dios que es completamente imparcial, mm, entonces, ¿qué nos hace pensar que si nosotros abusamos de la gracia, nos entregamos al pecado, no vamos a sufrir las consecuencias de su castigo? claro, ¿Sí me explico? Entonces, total. obviamente sí las vamos a sufrir. Y eso es lo que nos enseña este pasaje, Ujú, lo que nos enseña Jeremías en Lamentaciones 2. Es literalmente que el Dios justo va a castigar a los rebeldes, ujú, que el Dios justo va a castigar a los rebeldes. Y si Dios, Kevin, no castigara a los rebeldes y aquellos que nos escuchan, si Dios no castigara a los rebeldes, él tendría que dejar de ser Dios, porque entonces no es justo, es injusto. claro. Entonces, pero como Él es justo y Él es Dios, el Dios verdadero, Él no va a poder dejar sin castigo a aquellos que se han rebelado a sus mandatos y que se han entregado al pecado, Sí. ¿verdad? No los va a dejar. Así que la otra parte que nos enseña Jeremías es como Dios va a castigar a los rebeldes, debemos clamar a Él para que nos consuele, para que nos perdone, Mm. ¿verdad? Y estas son las dos partes que nos enseña estos versículos. Sí, de hecho, bueno, divididas en dos puntos el verso, la porción. El primero, estos rebeldes no podrán escapar del castigo de Dios. Y la verdad que es un llamado a que todos nosotros reflexionemos mucho en quizás los pecados en los que estamos luchando, ¿verdad? Ahora, vamos a partir de un punto. En realidad estamos luchando con el pecado, Ujú, ¿verdad? Estamos exacto. luchando. ¿Es una lucha el pecado o ya más bien estamos siendo amigos del pecado? Y ahí es donde podemos aplicar, empezar Sí, este mira, versículo, ¿verdad? mira, sabes, el versículo nos habla mucho porque ¿quién era Israel? Israel era el pueblo elegido de Dios. Sí. A él se le había dado la ley. Ellos fueron rescatados de Egipto, habían recibido milagros, maravillas. Claro. Sin embargo, ellos se rebelaron Ujú. una y otra vez en contra de Dios. Entonces, Dios trae juicio. Mm, Y Jeremías escribe una lamentación por ver el juicio y por experimentar el juicio de Dios okey. cuando ellos son exiliados a Babilonia. Ujú. Pero de manera gráfica, él plasma el sufrimiento del pueblo como una mujer que está sufriendo, Sí. que está tirada en la calle, que está desconsolada, que Mm, está golpeada, sí. que está
Castigado. Mm, castigada, dolida, amargada. Y entonces Jeremías lo que está diciendo ahí es, Señor, tú nos has hecho todo esto. De hecho, versículo literalmente 18 dice lo siguiente, el Señor es justo, pues me he rebelado contra su mandamiento. mm, Y mira, lo que Dios, cómo castigó Dios a la nación, dice que envió fuego, sí. que les puso una red, que los desoló, que Dios mismo fue quien trajo con sus propias manos el castigo, que Él rechazó a sus valientes, quebrantó a sus jóvenes, que pisoteó a la nación, así como las uvas Mm, se pisan cuando se hace el vino. sí, Imagínate el sufrimiento que estaban experimentando. sí, sí. Entonces, eso, más o menos la imagen que plasma Jeremías aquí, es como, ¿has visto algunos videos de lo que sucede en Estados Unidos por la droga del fentanilo? Sí, Cómo hay personas tiradas, cadáveres literalmente que están prácticamente muriendo, pidiendo auxilio, levantando las manos y pidiendo dinero. sí, Bueno, esa es la imagen de esta mujer, amigo, en este terrible. pasaje. Mm, Y es terrible, pero hermanos, si Dios trajo este juicio, este castigo sobre su pueblo, ¿qué nos hace pensar que Dios no nos va a castigar ahora si seguimos persistiendo en nuestros pecados? O sea, este pasaje es un pasaje de advertencia. mm, Es un pasaje, Kevin, que nos lleva a examinar nuestros corazones, a examinar la manera en la que vivimos. ¿Y por qué examinar nuestros corazones? Porque si al examinarlo nos damos cuenta que está lleno de pecado, que nos deleitamos en el pecado, que amamos el pecado de manera ferviente, va a haber consecuencias. totalmente. Va a haber consecuencias. Y las consecuencias va a ser castigo. Mm, Pero también algo particular que nos muestra el texto es que hay sufrimientos que nosotros hemos experimentado o que mm, muchos pueden experimentar causado por su pecado, sí, ¿ok? Y por eso es bueno que nos examinemos, porque el pecado, Kevin, una consecuencia del pecado es que fractura nuestra relación con Dios. sí. El pecado entristece al Espíritu Santo. El pecado es una rebelión directa en contra del Dios Santo. Amén. Entonces, si nosotros ah, persistimos en esto, vamos a sufrir las consecuencias. Y muchas veces va a ser sufrimiento en este mundo carnal. Sí, Y eso no enfermedades. se diga en el juicio venidero, Mm, ¿verdad? Entonces, debe de ser de mucha, de examinar, de reflexionar. Porque, por ejemplo, yo pensaba, muchas veces pensamos en nuestro trabajo, quiénes somos, porque a veces delante de la iglesia o delante de las personas somos unos, pero ¿qué pasa cuando nadie nos ve? totalmente. ¿Quiénes somos? O ¿quiénes somos en nuestra En la casa? casa, con nuestra esposa. ¿Quiénes somos en lo secreto? Mm, ¿Qué es lo que vemos? ¿Cómo actuamos cuando creemos que nadie nos está observando? siguiendo en línea de ese ejemplo que estás poniendo, me llama mucho la atención porque de repente si en la intimidad nosotros estando solos vemos cosas que no tenemos que ver, Ujú, supongamos que estás solo en tu habitación, ¿no? El día de mañana ese pecado te lleva a pecar más ujú, porque tienes que mentir. ujú. ¿Estás viendo algo? No. Así es. Inmediatamente te miente, o sea, llevas a mentir. Entonces el pecado no solamente nos envuelve y nos aísla y nos aleja de Dios, sino que también nos hace pecar más si no ponemos un alto y no buscamos ayuda y no hablamos y no buscamos arrepentimiento. Claro, mira, el pecado es tan maldito, Kevin, que no solamente nos envuelve y nos engaña. El pecado, aparte de quebrar nuestra relación con Dios, el pecado trae desconsuelo, Mm, el pecado trae llanto,
El pecado trae sufrimiento Sí. y el pecado llena nuestro corazón de amargura. Ujú. Llena nuestro corazón de amargura. De hecho, si te has fijado bien, cuando nosotros pecamos, normalmente tendemos a hacer lo que hizo Adán y Eva, esconderse. Escondernos, claro. Nos aislamos, nos escondemos para que nadie pueda observarnos. Sin embargo, ¿qué nos hace pensar que aunque nosotros ocultemos nuestro pecado, Dios no nos está viendo Mm, ujú, o que nos estamos escondiendo de Él? Y muchas veces pecamos y decimos, no pasa nada, mm, aún tengo trabajo. ¿Ah? O, no pasa nada, al cabo tal persona o fulano, perengano me van a perdonar. sí, Esto va a pasar. O muchas veces nos decimos, no pasa nada, al cabo nadie me vio. sí, Pero mira, hermano, Dios nos observa. De Él no nos podemos esconder. sí. De hecho, compartías una frase de Charles Spurgeon. Dice, Dios es amor, pero también es justo. Y aunque paciente con el pecador, de ninguna manera absolverá al culpable que permanece en su rebelión. Ujú, Muy fuerte. Y la verdad, como decías al principio, es una advertencia para nosotros que por ahí estuviéramos luchando con ciertos pecados, que no solamente hablemos de un pecado sexual como pornografía o algo íntimo que no contamos normalmente. ujú. Pudiéramos hablar de orgullo, pudiéramos hablar de mentira, egoísmo, nos envolvemos en nosotros mismos y cualquier otro pecado que nos está impidiendo hoy en Sí, día seguir creciendo en el Señor, ¿verdad? o sea, mira, tú hablaste ahorita algo del orgullo. Cuánto este pecado de orgullo, cómo hemos sufrido las consecuencias de nuestro pecado con las relaciones interpersonales? Sí, un montón, O sea, muchísimo. en nuestro matrimonio, este, en la iglesia, eh, eh, pagamos las consecuencias de eso. Mm, Pero en algún momento, en el día venidero, cuando estemos delante de Dios, ya no podremos escondernos. mm, Y es ahí donde será la consecuencia más grave y fatal si no nos arrepentimos. sí, tremendo. Algo importante que tú mencionabas al principio de los versículos, por ahí en los primeros versículos a partir del 12 y en adelante, es que había gente que pasaba por esa ciudad, Y no ¿verdad? hacía nada. Y no hacían nada, claro, y no, nadie los ayudaba, ¿verdad? En el ejemplo que dabas de la mujer que estaba sufriendo, nadie ayudaba a la mujer, siguiendo Ujú, el ejemplo. Ah, Viendo cómo la mujer sufre y viendo cómo Dios no dejará al pueblo, no dejará pasar este pecado, pudiéramos decir, o sea, todo está perdido, o sea, todo está perdido, mi rebelión es tan grande y no voy a tener nunca paz. Pero ahí es donde llega la gloria de Dios, ¿verdad? ujú, Donde llega el glorioso perdón de Dios, donde encontramos la esperanza de que Dios no va a dejar a su pueblo desolado, no nos va ujú, a dejar a nosotros desolados en nuestro pecado. ujú. Y ahí es donde viene en la segunda parte, que es como la parte de esperanza para nosotros, que seguimos pecando, que seguimos luchando con el pecado, y cómo poder hacer para dejar esta rebelión entonces. Sí, mira, lo que pasa es que el principio que quiere plasmar Jeremías en este pasaje Ajá, es están sufriendo por sus por su propios propio pecado, pecados. claro. Dios los ha castigado porque ustedes se han rebelado a sus mandamientos. Y se está cumpliendo lo que él había dicho en Deuteronomio. Si ustedes se rebelan, yo los voy a castigar. Sí, Entonces Jeremías está recordándoles el sufrimiento que ustedes están experimentando no es son la casualidad, consecuencia de sus propios pecados. total. Por eso en la segunda parte les anima a clamar al Señor. Y este es un clamor de, no de, Dios, perdóname. Mm, No, es un clamor de Dios, consuélame. mm, Por favor, consuélame en medio de mi dolor, ¿verdad? Entonces, como tú decías ahorita, cuando estamos sufriendo las consecuencias del pecado, estamos llenos de pecado. Estamos agobiados, amargados, dolidos, lastimados.
Hemos quizás estamos ahí sí, y nos decimos, nunca voy a cambiar, nunca voy a salir de esto, la condenación me sigue aplastando. Bueno, hay una salida y la salida es, sí, clama al Señor Mm. y en Él encontrarás consuelo. Amén. Clama al Señor. Entonces, sí hay una salida y la salida es buscar al Señor, es clamar al Señor. De hecho, eso es lo que hace, escribe Jeremías en el versículo 20. Mira lo que dice: mira, oh Señor, que estoy angustiada. Mm. Hierven mis entrañas, mi corazón se revuelve dentro de mí, porque he sido que muy rebelde. O sea, él reconoce, ellos reconocen que han pecado. Entonces, ¿qué es lo que hace ahí? Es levantar un clamor y decir: Señor, mírame, por favor, consuélame. De hecho, la palabra que más se repite en este pasaje es: no he encontrado consuelo, no hay quien me consuele, Sí. no hay quien me ayude, estoy desconsolada. Entonces, lo que está buscando este clamor es: Señor, no solo mírame, ven y consuélame en medio de mi dolor, Mm. en medio de mi dolor, consuélame. Sí, es Entonces, la mujer básicamente clamando que Dios no pase por alto su condición, sí. ¿verdad? Que no pase por alto su condición. Y esta es la respuesta a la pregunta entonces, ¿cómo podemos recibir este consuelo? Empezando por ese clamor de nuestro corazón hacia el Señor, que tenga misericordia, ir al Señor, ¿verdad? En arrepentimiento. Y también mucho llama la atención también cuando esta mujer o el pueblo encontraba consuelo en que el castigo de Dios también fuera para sus enemigos o las Ujú. personas que pasaban y no los y no les ayudaban, ¿verdad? Sí, sí. O sea, am, pero antes quizás de abordar ese tema, porque es sumamente importante, Sí, fíjate que este principio, porque quizás nos va a haber gente, y ese es el deseo, para eso hacemos esto, va a haber gente que nos vea y que esté desconsolada, sí. que, que esté amargada porque no ha podido abandonar su pecado, Mm. porque está aplastada por la Se ve condenación imposible salir. Ey. y, y está pagando quizás las consecuencias de sus propios pecados. Mm. Entonces, no solamente esto se vuelve relevante para Israel en aquel entonces, sino también para nosotros hoy en este día. Tal cual. Y debemos hacer lo mismo que nos llama a hacer este pasaje, y es a levantar un clamor de arrepentimiento. Amén. Hermano, si tú nos estás viendo y has estado enfrascado en tu pecado y has perdido toda la esperanza, y si ves esto, levanta un clamor de arrepentimiento, arrepiéntate, busca a Dios, ruégale que te perdone, clama que no solo vea la situación por la que estás atravesando, sino también ruégale que te rescate, que te libere de tu pecado, que te saque de la amargura. Ruégale que no has podido abandonar tu transgresión y que ese pecado te ha hecho sufrir las consecuencias. Hermano, Mm. humíllate delante del Señor. Amén. Abandona tu orgullo. Ruégale que restaure tu relación con Él. Clámale que libere tu corazón de la rebeldía con la que has estado viviendo por tanto tiempo. Y sabes algo, hermano, no esperes que tu situación empeore. Mm. No esperes otro momento. Este es el momento para que levantes un clamor. Y este es el momento también en el que Dios puede obrar en tu corazón para romper las cadenas del pecado. Así Y es. sabes qué, hermano, Dios escucha. Dios Mm. escucha el corazón. Dios escucha un corazón que está atormentado. Él escucha el clamor de aquellos que le buscan de manera sincera, y también escucha un corazón que está siendo condenado por Satanás por sus pecados. Mm. Entonces, yo no me quiero ir de aquí sin invitarte a que busques a Dios, a que clames por tu restauración
y por tu consuelo. Y también ahí podemos decir que no descanses en el hecho de que otros estén sufriendo. Ujú. Porque aquí todo parece en el capítulo que, que ellos están encontrando una satisfacción en que el otro pueblo sea castigado. Bueno, Claro. si no me vas a consolar a mí, consuélame castigando a mis enemigos, Sí, ¿verdad? sí. Y ¿sabes algo? Esto también nos pasa, porque muchas veces encontramos consuelo no en, no, no en, no en el hecho que abandonemos nuestros pecados, sino en el hecho de que alguien más sufra. Ah, es que mira, el otro está en Está un peor que pecado yo. mayor. Está peor que yo. El Sí, otro está haciendo cosas peores. claro. El otro está sufriendo consecuencias mucho mayores a las que yo estoy sufriendo. O minimizar lo que no está Exacto, o sea, no estoy tan mal. O exacto. sea, entonces como que lo hacemos más pequeñito y no es Sí, tan grande la gracia que vamos a recibir. alguien se está portando peor que Claro. yo. Alguien es peor. Sí. Alguien está haciendo cosas más graves que yo. Eh, Y encontramos consuelo en vez de buscar a Dios y clamar a Él y arrepentirnos. sí, sí. ¿Sí me explico? Entonces, sí es cierto que también quizás está pasando esto en el pasaje, pero mira, hermano, quizás la pregunta que debemos hacernos aquí, Kevin, es, ok, entonces, ¿hay alguna solución Mm, para aquel que está siendo humillado, para aquel que no ha clamado, para aquel que está pagando las consecuencias de su pecado? Hay solución y la solución sí existe. completamente. ¿Y sabes cuál es la solución, amigo? La solución es que Dios castigó a su Hijo Jesucristo en la cruz para que nosotros no fuéramos castigados como este pueblo. Amén. ¿Y sabes cuál es la buena noticia? Que aquí, amigo, ya no había marcha atrás para este pueblo. Mm, Este pueblo ya estaba sufriendo las sí, consecuencias de su pecado, de su rebelión. Pero la buena noticia es que nosotros ahora, amigos, podemos acudir a Cristo para que no seamos castigados como este pueblo. Y esa es la buena noticia del Evangelio, que Dios nos perdona en Cristo para que nosotros no recibamos la ira de Dios como este pueblo le estaba recibiendo. amén. ¿Y sabes por qué? En Cristo ya no vamos a recibir la ira de Dios, porque Jesús llevó esa ira en sus lomos para que no cayera sobre nosotros. Amén. Entonces, la buena noticia, hermano, es que sí hay solución para ti si buscas a Cristo, si confías en Cristo, si te entregas a Cristo con todo tu corazón y vienes y te humillas ante Él y abandonas tu pecado. Y Cristo tiene el poder para liberarnos de nuestro pecado y quitar la culpa y la condenación con la que hemos estado sufriendo. Esa es la solución, Sí. esa es la buena noticia, amigo. Y Él no nos va a rechazar. Él no nos va a poner una barrera, al contrario, nos va a recibir. Y algo que yo anoté por acá, cuando pecas, la frase que compartías de Thomas Goodwin, cuando pecas, el corazón de Cristo no se aleja de ti, se inclina con mayor compasión hacia ti en tu miseria. Así es. Esto fue hermoso y eso como que corona mucho y como concluye perfectamente lo que estás compartiendo ahorita. Sí, se ve terrible, sí, se ve complicado salir, pero no es imposible gracias a Cristo. Amén. Tenemos esa esperanza, tenemos ese regalo hermoso del Señor, que es su gracia y su perdón a través del Señor Jesucristo, y podemos acercarnos libremente, ¿verdad? En arrepentimiento al Señor, ¿verdad? Y antes de terminar, si te fijas, algo particular que pasa en este pasaje es que veían a la mujer, la imagen que plasma Jeremías, es la de una mujer que está sufriendo, que la gente pasa y no hace nada por Ujú. ellas. ¿Sí ves? Sí. Son duros ante el sufrimiento. Claro, cruz. Y muchas veces podemos pensar, bueno, ¿cómo es que Dios va a sacarnos? ¿Cómo es que Dios va a ayudarnos? Mm, ¿Se va a aparecer y va a obrar?
Y es no. ¿Cómo va a obrar? A través de su propio pueblo. Amén. Entonces, nosotros debemos ir y ayudar a aquellos que estén sufriendo, Mm, aquellos que estén envueltos en el pecado, aquellos que estén pagando las consecuencias, aquellos que estén siendo aplastados por la condenación de Satanás a causa de sus pecados. Nosotros no debemos hacer lo que hacían los enemigos de esta mujer mm. y de esta nación, pasar de largo ante el sufrimiento de ellos. No, nosotros no podemos ignorar a nuestros hermanos que han pecado y que están sufriendo. Amén. Debemos ayudarles, debemos levantarlos. De hecho, nosotros somos un instrumento de consuelo para los desconsolados. Amén. Nosotros, Dios nos ha levantado y nos ha dado dones para ir con aquellos que están sufriendo, estirar la mano y levantarlos mediante recordarles la predicación fiel del Evangelio, Así es. recordándoles que Cristo fue castigado para que ellos no sean castigados y que en Cristo hay perdón de pecados y que en Él se encuentra el consuelo que su alma necesita y que en Cristo está la libertad del pecado para que ellos ya no sigan siendo esclavos. Así Pero es. Dios, Cristo ya vino, no se va a aparecer. Mm. Él nos va a usar a nosotros, a su pueblo. Somos la Así que extensión de su amor. también Mm. este es un buen recordatorio para los que nos ven, al pueblo Totalmente. de Dios. Vayan y busquen a sus hermanos que Sí. están sufriendo a causa de sus pecados. No los condenemos. Y no los pasemos por alto. Mm. Levantémoslos. Amén. Démosle la mano. Ayudémoslos. No los ignoremos. Sí, que tengamos en nuestro corazón esa misma compasión Así que es. tuvo el Señor con Así nosotros. es. Muchas gracias a todos por vernos. Yo creo que ha sido un mensaje muy bendecido, de mucha bendición para nosotros, también lo personal, de mucha bendición y esperamos que para ustedes también. Y ya saben, si usted es una de las personas que está batallando con un pecado y se siente encerrado, se siente culpable, se siente muy mal, como esta mujer que ha estado clamando por consuelo y ya se siente desesperada, estás amargado, busca ayuda, acércate al Señor en primer lugar y si no busca ayuda, busca un hermano de la iglesia, busca algún pastor o alguno de los líderes de la iglesia, algún hermano que tú creas que te pueda ayudar, busca ayuda y estoy seguro que el Señor va a alcanzarte con su misericordia. Y si tú, al contrario, eres una persona que alguien se te acerca a pedir ayuda, muestra esa gracia también, muestra esa misericordia y siempre con el Evangelio y la verdad en la mano para poder bendecir a esta persona y ayudarle. Amén. Amén. Pues, hermanos, pues es todo. Ujú. Hemos terminado y sin antes recordarles que tenemos nuestros 2 cultos de adoración, por si alguno quiere visitarnos, ve este podcast y quiere venir y visitarnos. Recuerden que tenemos los domingos 2 cultos a las 10 y a las 12. Así Si es. estás buscando una iglesia comprometida con la predicación fiel del evangelio y con la misión de Dios para plantar más iglesias, Familia de Fe puede ser una buena opción para ti. Así que ven y conoce y ven y experimenta la predicación del Evangelio. Dios te bendiga. Muchas gracias. Bendiciones a todos. Nos vemos la próxima vez. Gracias.